Primero vamos a empezar con nuestros objetivos. El objetivo de nuestra exposición primeramente es identificar los pasos para la atención inicial del recién nacido en la sala de partos, aprender a evaluar a un recién nacido, conocer en qué consisten las puntuaciones de Asgar, Silverman, Anderson, el Ballard modificado y Capurro también. También vamos a establecer las diferencias entre recién nacido término, pretérmino y postmaduro o posttérmino. Y finalmente vamos a determinar la importancia de una buena atención y evaluación del recién nacido. La siguiente. Primero vamos a hablar un poquito de la normatividad en México. A nosotros nos rige lo que es la norma 007, que es para la atención de la mujer durante el embarazo, el parto del puerperio y también para la persona recién nacida. Y también nos vamos a guiar en lo que es las guías de práctica clínica, la 370, que están dirigidas para la atención de niños recién nacidos vivos y también para el cuidado neonatal de los niños sanos. La siguiente. Y bueno, vamos a definir primero lo que es un recién nacido. La OMS y las guías de práctica clínica nos dicen que el recién nacido es un producto vivo de la concepción después del nacimiento hasta los primeros 28 días, lo que se va a considerar un neonato. Y la atención al recién nacido también es definida como la serie de acciones, cuidados, intervenciones y procedimientos que se le hacen al neonato desde el nacimiento hasta las primeras 24 horas para favorecer el bienestar y prevenir las complicaciones en este neonato sano. La siguiente. Esta atención tiene como objetivo principal detectar y evaluar oportunamente lo que son las situaciones de emergencia vital, como las vimos algunas ayer. El 90% de los recién nacidos no van a requerir ninguna intervención para hacer la transición de lo que es la vida intrauterina a la extrauterina. En este periodo se produce una serie de cambios fisiológicos en el que el neonato se tiene que adaptar y se tiene que garantizar la supervivencia de este nuevo ser. En este cuadrito pues tenemos algunos cambios que se efectúan durante el nacimiento. Como lo vimos ayer, se tiene que reabsorber lo que es el líquido pulmonar fetal y tiene que dar sus primeras respiraciones y empezar a respirar con lo que es su propio pulmón y no a través de lo que es la placenta. La siguiente. Oye, Mar, Sí, espera tantito, es que creo que la doctora no tiene acceso al ¿no? audio de la clase. No me está escuchando, ¿verdad? No, creo que no. A ver. Bueno, ¿ya me ¿Ya nos escuchan? escucha? Sí, ya, ahora sí. Ya se escucha. Muy bien, perdón, nos podremos regresar. Es que Sí, no les escuché sí, nada. sí, no se Perdón. preocupe. Hasta la primera. Ok. Bueno, sí, como había comentado anteriormente, vamos a exponer lo que es la atención y evaluación al recién nacido, pretérmino, término y postérmino. Somos el equipo 2 y estamos conformados nuestro equipo por Monse, Diego y yo, que soy Mariana. Entonces, vamos a empezar primero con lo que son nuestros objetivos. Nuestros objetivos es principalmente identificar lo que son los pasos para la atención inicial del recién nacido en la sala de partos, aprender a evaluar a un recién nacido, conocer en qué consisten las puntuaciones de Adgar, Silverman, Anderson, Ballard modificado y Capurro. También establecer las diferencias entre el recién nacido término, pretérmino, posttérmino o postmaduro y determinar la importancia de una buena atención y evaluación del recién nacido. La siguiente. Ahora, habíamos comentado que la normatividad en México está regida, bueno, nosotros estamos regidos por lo que es la norma oficial 007, que es para la atención de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y de las personas recién nacidas. Y también estamos basados en lo que son las guías de práctica clínica, la Z370 y Z380, dirigidas para la atención de los niños recién nacidos vivos y para el cuidado de los neonatales niños sanos. La siguiente. Vamos a definir primeramente lo que es un recién nacido. La OMS y las guías de práctica clínica, así como la norma oficial, nos marcan que un recién nacido es un producto vivo de la concepción desde el nacimiento hasta los primeros 28 días de vida. Y
también tenemos que la definición de atención al recién nacido van a ser todas aquellas series de acciones, cuidados, intervenciones y procedimientos desde el nacimiento hasta las primeras 24 horas para favorecer el bienestar y prevenir las complicaciones en el neonato sano. La siguiente. Este tipo de atención al recién nacido tiene como principal objetivo lo que es detectar y evaluar oportunamente alguna situación de emergencia vital para el neonato, dado que bueno, el 90% de los recién nacidos no requieren ninguna intervención para hacer una transición en lo que es su adaptación a la vida intrauterina, a la extrauterina. Sin embargo, pues es un periodo o es un proceso donde se producen cambios fisiológicos que es fundamental para la supervivencia. En esta cuadrita, en esta tablita más bien, tenemos algunos ejemplos de lo que pasa durante esa adaptación y como nos habían comentado el equipo el día de ayer, pues era absorber lo que era el líquido pulmonar fetal para que el bebé empiece a respirar por sus propios pulmones y deje de hacerlo a través de la placenta. Es uno de los principales situaciones de emergencia que se puede presentar y por lo que vimos todo el tema de ayer. La siguiente. Ahora, vamos a clasificar lo que es el neonato según su edad gestacional. La norma oficial 007 marca que un recién nacido inmaduro es todo aquel producto de la concepción desde la semana 21 a la semana 27 de gestación o que tenga un peso de 501 a 1000 gramos. El recién nacido pretérmino es igual un producto de la concepción a partir de la semana 22 a 37 de gestación con peso no mayor a 2.500 gramos. El recién nacido prematuro es el producto de la concepción entre la semana 28 y la semana 37 de gestación y también tiene que tener un peso equivalente a lo que son entre 1000 a 2500 gramos. El recién nacido término es el producto de la concepción de 37 a 42 semanas de gestación con un peso mayor a 2500 gramos. Y finalmente, el recién nacido post-término es el producto de la concepción que es mayor a 42 semanas de gestación, independientemente del peso. También cuando no se conoce lo que es la edad gestacional porque la madre desconozca estos datos, se va a valorar por métodos clínicos, por la puntuación o el test de Capurro y por la de Ballard. ¿Me das la siguiente? Esa es el test de Capurro y es un criterio utilizado para estimar la edad gestacional cuando no se cuenta cuando la madre no cuenta con ese dato. Y bueno, se considera el desarrollo a partir de lo que son 5 parámetros fisiológicos que dan diversas puntuaciones. 5 parámetros físicos, el Capurro, hay Capurro A y Capurro B. El Capurro A solamente de las características físicas toma estos parámetros. El Capurro B toma 2 parámetros que serían neurológicos, ¿verdad? Tiene 7 puntos. Entonces nosotros siempre vamos a ocupar el Capurro B, que es la suma de esos 5 parámetros físicos que nosotros vamos a evaluar, más 2 neurológicos, ¿verdad? Sí. Ok. La siguiente, por favor. Y el test de Ballard es también una técnica que se usa también para saber la edad gestacional. Perdón, doctora. ¿Vas a hablar de cómo se aplica el Capurro o ya se lo saben todos? Pues No. puedo hablar de ello, pero sí, bueno, gracias. Es que dentro de la evaluación lo que ustedes van a hacer día a día o cuando tengan que recibir un recién nacido es la evaluación de estos parámetros, que es la suma de estos puntos que pueden ser ciertamente subjetivos porque no son tan precisos de interobservador a otro. Podemos tener lo que a uno le parece un 0, a otro le parece un 24, ¿verdad? Aunque no es tan drástico, pero es algo así. Entonces, esto es una suma de estos parámetros. Si son 5, se le suma tal cantidad y se divide entre 7. Y si son 7, se le suma tal cantidad y se divide entre esos 7 para que me dé las semanas de gestación. Eso se lo tienes que dar a tus compañeros porque eso es lo que van a sacar. Y eso, por ejemplo, si viene en el examen o yo se los pregunto, ustedes lo deben de saber cómo realizarlo, ¿verdad?
¿Sí lo Sí. vas a dar más adelante? Bueno, planeaba darlo aquí y entre las dos. Ah, ok, bueno, está bien. Bueno, sí, tenemos lo que cuando recibimos al neonato y se empieza lo que es la inspección física del mismo, tenemos que empezar a valorar según las puntuaciones que tienen estas imágenes. Valoramos lo que es la forma de la oreja o el pabellón. Si está aplanada, pues le decimos que es 0. Si está al borde superior, decimos La que es 8. curvatura, ¿verdad? Sí, la curvatura Háblame de la de... curvatura. Sí, la forma de la oreja habla de la curvatura del pabellón, más bien sí, sí. Y se van sumando las puntuaciones de cada uno. Igual en el tamaño de la glándula mamaria, si es palpable, si es palpable a menor de 5 milímetros, si es palpable entre 5 a 10 milímetros, o si es palpable a mayor de 10. Igual hacemos una valoración de cómo es que está el estado del neonato y ya lo colocamos para la siguiente suma. Luego la formación del pezón, podemos aplicar si es más bien valorar si es apenas visible, si el diámetro es más o menos 7.5 milímetros y si es lisa o chata la aureola. No, También si es, el pezón, ¿verdad? Aquí lo sí, que el nosotros pezón. estamos evaluando es el pezón y el tamaño o diámetro de la areola, ¿no? Entonces, Sí, aquí vamos a ver que en uno es palparlo, que es la glándula mamaria, porque luego a veces confunden lo que es el pezón y la areola, que es un solo punto, con lo que sería la glándula mamaria. La glándula sí, mamaria no se ve, se palpa y con una cinta métrica yo debo de medir el tamaño para poder determinar la puntuación que corresponde. Y el otro es el pezón, que se vea, a veces no se ve más que un pellizquito, o a veces ya se ve la areola bien conformada y elevado el pezón, ¿verdad? Que sería el punto o el ítem, también dependiendo del tamaño, que da mayor puntaje. sí, Entonces, el capurro evalúa oreja, glándula mamaria, pezón, piel y pliegues plantares. Esto sí. no son las arruguitas, son los pliegues, ¿verdad? Que tiene, en este caso, la planta del pie en sus 2/3 anteriores, que sería el máximo puntaje o en su totalidad o la ausencia de estos mismos, ¿verdad? Bueno, Ujú. aquí lo importante es saber los números, uno le corresponden 200 y cachito, a otro le corresponden 200, ajá, y la suma de eso. Entonces eso es lo que quiero que les digas cómo se realiza, porque es la suma de esa puntuación la que me va a dar el número de semanas de edad gestacional, ¿de acuerdo? Sí, leí que la fórmula, bueno, me confundí un poco la fórmula porque había leído que para la edad gestacional era 204, era una constante, más la puntuación que salía entre Exacto. 7. Cuando ocupamos el capurro simple, que es el que tienes aquí, es decir, Ajá. los 5 parámetros nada más físicos. Si nosotros tenemos los 2 neuromusculares, que ahorita los vas a ver más adelante, pero yo les recomendaría que ocupen el capurro B, se suma 200 y se divide entre 7, y eso me va a dar las semanas de edad Aproximadas. gestacional. Ujú. Y me da 38.9, ¿cuántas semanas tiene ese bebé? Em, me 39 parece que 39. 40 con 3 días, creo. Acuérdense, sumen, vamos a hacer un ejemplo, vamos a sumar 24 más 10 más 10 más 10. ¿Cuánto les da? 44. 54. A 24 más 10 son 44. Sí, 54. 44. Ajá, más Ah. 30, 74. 4. súmele los 204 y divídalo entre 7. ¿Cuánto les da? 34. ¿Cuánto? 39.7. Entonces, si es 0.7, ya estamos hablando de que lo subimos 39.1. ¿Perdón? ¿Cómo? Yo porque estoy ocupando mi teléfono. No puedo sacar la cuenta. Pero, 39.1. entonces, si te da 39.1 semanas de edad gestacional, el rango de desviación, es decir,
¿Cuánto puede tener de desviación? Es más o menos una semana, es decir, puede estar entre las 40 y las 38 semanas ese producto, ¿de acuerdo? Sí. Recuerden que la regla es irregular y muchas de las mamás realmente no saben cuándo fue su última menstruación y entonces a veces la valoración más precisa para el pediatra cuando se hace un buen capurro o un buen balar es pues el examen físico y neurológico de ese paciente. Bueno, continuamos con el siguiente, ¿no? Ujú. Va a ocupar principalmente en el recién nacido de término. Para el recién nacido pretérmino, nosotros tendremos que ocupar unas evaluaciones más precisas, como sería la de Ballard, ¿verdad? Siguiente, doctor. Sí. Sí, el test de Ballard, pues se va a fijar en los criterios que se dividen en criterios físicos, que son los de la izquierda, y los criterios neurológicos, que son los de la derecha, y estos también se van a sumar y permiten estimar las edades entre 26 y 44 semanas de embarazo. Hay, en medio hay en una tablita, que es la clasificación de la madurez, que va a ser la suma de los puntos. Es que esta es una tabla que está derecha, entonces la puntuación del primer renglón es -1, del segundo es 0, del tercero es 1, del cuarto es 2, del quinto es 3 y del sexto es 4, del Y esta séptimo la 5. realmente van a tener que sacarla en una tarjetita porque Ajá, nadie se la sabe, la verdad, ni yo me la acuerdo. Cada vez que la ocupo, la tengo que sí, sacar, ¿verdad? Pero ajá, lo que sí, sí sinceramente es la cabe, primera vez que escucho de ella. sí, lo que cabe comentar es que, bueno, esta es la más precisa para el neonato. Si te fijas, viene piel, viene el lanugo. ¿Qué es el lanugo? Es como el Como, vellito que tienen finito, ¿no? Peluditos, ¿no? sí, Exacto, como changuitos. Entre más inmaduros, más peluditos son los niños, ¿verdad? Entonces ese es el lanugo. Entonces la Ajá, piel, y que ¿no? después van a perder. Y lo van perdiendo conforme van madurando. ¿Qué otra? Pues igual la superficie plantar, la palma, ¿verdad? También el oído, pero evalúa los genitales y de acuerdo a la madurez, pues van cubriendo, por ejemplo, los labios mayores a los menores. Entre más madurez tiene ese recién nacido, igual lo que sería el escroto, etc., va teniendo ciertas características, pero aquí nos vamos a lo más importante, que es el neurológico. Entre más maduro es un recién nacido, tiene un tono más aumentado, ¿verdad? Entonces, entre más flexión tiene un recién nacido, ¿verdad? Y es capaz de sostenerla, entonces nosotros hablamos de que su madurez neuromuscular en el recién nacido es mayor. Y por eso es que si se fijan, dentro de la evaluación que nosotros hacemos inicial, la postura es tan importante porque nos habla de una condición neurológica adecuada. Pero nosotros a un recién nacido pretérmino, cuando sale, no le podemos pedir que se esté moviendo y que se mantenga en flexión, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, me sale un recién nacido, llora poquito, pero está respirando bien y veo que está estornudando, que está en flexión así, ya no siguió llorando y está súper tranquilo, ¿ustedes creen que esté deprimido? No. Pues no, ¿verdad? Porque está manteniendo ese tono. Más sin embargo, un bebé que a lo mejor está llorando y les hace pero el No. tono está plácido y es de término, entonces ese bebé no está en una condición adecuada. Para eso nos sirve estas tablas, para ver la madurez neuromuscular de cada grupo y que sea correspondiente a eso, ¿verdad? Entonces, sí. bueno, no están obligados a sabérsela, pero deben de saber que existe y cuando la necesiten, pues sí van a tener que llevarse su tablita, ¿de acuerdo? Y bueno, pues este es un poquito más complicado la sumatoria, esto es más gráfico, lo que tendríamos que hacerlo con un recién nacido, sobre todo para ver la evaluación neurológica. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios, doctores? No. No, Todo doctora, bien. gracias. La siguiente, por favor. Y bueno, también tenemos una clasificación de acuerdo al peso corporal. Tenemos la norma oficial nos dice que de bajo peso o hipotrófico van a ser aquellos neonatos que su peso resulta ser inferior a las 10 percentilas, que de distribución, adelante hay una tabla que marca esas percentilas,
El peso adecuado, también llamado eutrófico, va a ser aquellas que su percentil está entre 10 y 90 de distribución y es correspondiente a la edad gestacional. Y finalmente lo que es el peso hipertrófico va a ser cuando el peso corporal es mayor a la percentila 90 de distribución correspondiente a su edad gestacional. La siguiente. Estas son las tablas de percentila. La primera la saqué de la guía de práctica clínica, que muestra, como les digo, sin importar su edad gestacional, se puede clasificar en hipotrófico, eutrófico o hipertrófico. Entonces, ya sea término, pretérmino o postérmino, pueden estar encasillados en alguno igual de esos tres de su peso corporal. ¿Y por qué sería la relevancia de que lo clasifiquemos por peso? ¿Qué importancia tiene? Pues podría ser por el desarrollo de alguna patología, porque por ejemplo podría ser un postérmino, pero con bajo peso. ¿Y eso de qué me hablaría? De su estado nutricional. Ajá, pero ¿de qué me hablaría? Por ejemplo, restricción selectiva intrauterina, del crecimiento intrauterino. Me hablaría, sí, del crecimiento intrauterino que se vio mermado, ¿verdad? Y entonces yo tendría una restricción en el crecimiento intrauterino y ese paciente, aparte, tendría complicaciones más frecuentes, ¿como cuáles? El último trimestre dedicamos a crecer y a engordar y a formar reservas como los osos de grasa, ¿verdad? Sí. Para que esa grasa nos permita en el momento de nacer poder tolerar las hipoglicemias y el proceso de transición. Si nosotros tenemos escasas reservas, tenemos una baja tolerancia a cualquier insulto. Es decir, por ejemplo, yo saco a un niño hipotrófico y se me enfría, pues va a tener más fácilmente una complicación que aquel paciente que es eutrófico. Su desarrollo neurológico también se puede ver mermado. Entonces, aquellos pacientes que tuvieron una restricción en el crecimiento intrauterino, yo no lo puedo mandar con su médico familiar a que él le lleve el control del niño sano, porque no es un niño sano, es un niño que tuvo un retraso por cualquier razón, ya sea por calcificaciones en la placenta, ya sea porque la mamá no comía, ya sea porque estaba bajo mucho estrés, etc., que hizo que esa curva de crecimiento se viera alterada y que yo tengo que vigilar que tenga una adecuada recuperación nutricional. De igual manera, el peso me va a decir hacia dónde va a ir, ¿verdad? Si yo tengo un paciente que pesa 4 kilos, ¿lo mandarías a alojamiento conjunto? No. No. ¿Verdad? No. Esos pacientes tienen que permanecer en una unidad. Entonces, para eso me sirve para mí clasificar a mis pacientes. Dependiendo de la edad gestacional, puedo o no puedo dejarlo con la mamá. A lo mejor la mamá me dice que es de término y a lo mejor cuando yo lo saco es un bebé pretérmino o con retraso importante en el crecimiento intrauterino, que pueda hacer hipoglicemias, que pueda hacer muchas complicaciones y entonces su destino no será alojamiento conjunto. Para eso me sirve esta valoración que yo voy a hacer de forma secundaria. La valoración primaria ya la dieron ayer sus compañeros. Esta es la valoración secundaria, es decir, el examen secundario que hago después de que veo que respira, que tiene buen tono y que tiene buena frecuencia. Entonces ya ahora sí tomo todos los parámetros de peso, perímetro cefálico, etc. Entonces, bueno, para eso me sirve, para clasificar el riesgo y saber cómo estuvo su estado de crecimiento intrauterino. Ok, doctora, continúa, por favor. La siguiente, por favor. Doctora, yo tengo una duda. Sí, dime. Si entonces un bebé nace a las 28 semanas, yo tengo que ver que el peso de las 28 semanas que ahí esté marcado sea el adecuado. Bueno. No tengo sonido, no escucho nada. Bueno. Sí, creo que se le fue la... Creo que Fue el sonido. fue el internet. Bueno, la siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la historia clínica neonatal, que es diferente a una historia clínica que nos han estado enseñando.
Esta historia clínica va a ser el instrumento que va a registrar los antecedentes de la madre sobre su embarazo, los antecedentes prenatales y los antecedentes perinatales. También se va a guardar dentro de un expediente neonatal que también es diferente al expediente que normalmente estamos acostumbrados a ver, o bueno, que vimos en ciclos básicos. Los apartados de la historia clínica van a consistir primero en los datos maternos. Aquí tenemos lo que es el nombre de la madre, edad, número de expediente, esto es importante también, el lugar de nacimiento, el estado civil, domicilio, escolaridad y ocupación. Es más o menos similar a lo que nos han estado enseñando, pero va a diferir en algunos apartados. El siguiente apartado va a ser los La antecedentes. madre es importante. ¿Perdón? ¿Por qué la edad de la madre es importante? Porque podría ser una madre, por ejemplo, de adolescente que tenga, Exacto. Los pues, extremos de la joven. vida. Sí, los extremos de la vida, tiene razón. Entonces son los extremos, ¿no? Una mujer añosa que ahorita se define como de 35 años para el embarazo, o una madre excesivamente joven, que eso nos puede tener factores de riesgo para lo que van a hablar, que sería la prematurez. Entre más estén en estos extremos, mayores riesgos tengo de que el recién nacido sea prematuro y que requiera una asistencia, ¿verdad? Y no solo eso, entre más edad gestacional, más edad materna tenga, pues también tengo mayor riesgo de que de otros síndromes como el síndrome de Down, entre otros, ¿verdad? Entonces, Sí. por eso es importante saber la edad materna. Ok. Después tenemos lo que son los antecedentes de la madre. Estos son cortos, dado que esta historia clínica nos vamos a enfocar en lo que es el neonato, entonces tienen que ser concisos y tienen que ser cortos los antecedentes de la madre. Antecedentes heredofamiliares, alguna enfermedad que tenga sus abuelos del neonato o la misma madre, hermanos también. Antecedentes personales no patológicos, como son sus toxicomanías o sus hábitos alimenticios, sus hábitos higiénicos, también importantes para la forma de nutrición del bebé o ese tipo de situaciones. Y sus antecedentes patológicos, sus enfermedades como si tiene alguna infección, por ejemplo, VPH o VIH, por ejemplo, que también van a ser muy... Lupus, hipotiroidismo, Ajá. etc., que ya están hablando de complicaciones que yo tendré que vigilar también en el recién nacido, ¿verdad? Ajá, y que son importantes para lo que es nuestra historia clínica. Después tenemos Después tenemos lo que son los antecedentes ginecobstétricos y bueno, tenemos el número de gestas que ha tenido la madre, sus partos, sus cesáreas, los abortos, más o menos el ritmo de... Ay, olvidé de qué significaba ritmo, perdón. Bueno, fue la fecha de última menstruación y también sus malformaciones congénitas de sus anteriores hijos, si tuvo, si no, si tuvo, cuáles son, el grupo el grupo de sangre y RH y si es compatible con el de la madre. No lo cambies, no vi. Los antecedentes del embarazo también se consideran los antecedentes prenatales. Son si el embarazo es normal o si no, si tiene alguna complicación como, por ejemplo, alguna preeclampsia o placenta previa, algunas otras patologías que se sufren durante el embarazo, las toxicomanías. El libro, perdón, que tienes después de esto, que sí o no, acuérdense de que si la paciente es RH negativo, puede generar inmunización, ¿verdad? Hacia el feto y una anemia hemolítica. Entonces aquí lo que se refiere es si recibió la vacunación o no, ¿verdad? Para prevenir esto. Ok, sí. continuemos. Sí, también, si durante el embarazo tuvo su control natal y habíamos visto que normalmente tienen que ser 3 citas, a lo mínimo, bueno, durante el trimestre más bien, entonces, también sí, su número de consultas, sus inductores de maduración, si los aplicó, bueno, si tuvo o si no, el tipo de esteroide que tal vez tuvo también aplicado, su dosis, su periodo de lactancia también, otros medicamentos que se hayan utilizado durante el embarazo, que no está recomendado usar medicamentos, pero sí en dado caso de lo que haya tenido que usar, sus dosis y algunas observaciones. La siguiente.
Ahora, dentro de otros apartados están los antecedentes durante el trabajo de parto. No sé si la puedes agrandar, es que creo que se ve muy chiquita. Si usted no sabe. Bueno, sí, así está bien. No, bueno, así está bien, entonces, no. Es que para que ellos sabían... Bueno, luego tenemos los antecedentes del trabajo de parto. Si este parto fue espontáneo, fue inducido y de cuánto fue su duración. Si tuvo alguna aminorexis, o bueno, su hora de la aminorexis, la duración, las características del líquido amniótico, si es normal o si no lo es, si tiene meconio, si tuvo sufrimiento fetal durante el parto, cómo se indicó este sufrimiento fetal, si el parto fue por anestesia, y si sí fue si fue local o si fue general. Bueno, también tenemos los más datos del parto sobre su fecha, el tipo de parto, si tuvo eutosia si fue eutosia o distosia, la hora del parto, si fue cesárea, las indicaciones del por qué fue por cesárea, el uso de forceps también, las observaciones o complicaciones durante esta cesárea y las características de la placenta también. Y hay un apartado donde se coloca el nombre del ginecobstetra dentro de los datos Bueno, del RECIP. entonces nada más, por ejemplo, nada más para puntualizar, ¿cuánto sería una duración excesiva del periodo de trabajo de parto ya activo? ¿Más de una hora? 40 minutos, ¿verdad? Que ya esté en el canal del parto, ese paciente ya tiene mucho riesgo de salir deprimido y entonces yo tendré ¿Mayor que a una preparar hora? para su recepción. 40 minutos, doctor. Ok, entonces, bueno, continuemos. Acuérdense que los datos del trabajo de parto van a ser importantes, sobre todo en un parto distóxico, para las lesiones que vamos a ver, ¿no? Asociadas al tipo de parto, ¿verdad? Al tipo de nacimiento y al tipo de si fue distóxico, si fue eutóxico, vamos a tener ciertas lesiones, ¿de acuerdo? Bueno, ok, ¿seguimos? Sí. En el tercer apartado tenemos lo que ya son los datos del recién nacido. En este nos van a solicitar el sexo, si es un producto vivo o muerto, y si fue fue un embarazo gemelar, el número de gemelos. También, Okay. más bien embarazo múltiple, perdón. También tenemos las maniobras de reanimación, si fueron necesarias, los pasos iniciales y si fueron avanzadas también. Y tenemos estas tablitas, perdón, que son simples de la clasificación de Apgar y Silverman, que más adelante vamos a hablar de ellas. También se van a valorar, tenemos más de 3 tiempos para valorar el Apgar, primero de 1 minuto, luego de 5 minutos y luego de 10 minutos, pero más adelante vamos a indagar un poquito más de eso. Ok, nada más, una pregunta, doctores. Sí. Si un recién nacido, ya ustedes lo están recibiendo y les dice el ginecólogo que tuvo solamente 300 mililitros de líquido amniótico, ¿eso lo definimos como? Oligohidramnios. Si no fue por pérdida, porque no hubo ruptura prematura de membranas, ¿Oligodrapnia? ajá, ¿qué sospecharía yo? Agenesia renal. Agenesia renal. Exacto, entonces es un paciente que aunque mande, perdón, permítame tantito, ¿qué pasó? ¿Ya no hay? Ahorita entonces hago, es que ya no tiene, ya lo suspendí el curumio a la nena, pero si quieres, ahorita te hago. Sí, no, sí, sí, déjales, José. Sí, porque si no tolera de la pequeña, la van a volver a sedar y le van a volver a relajar, pero sí, déjales, por favor. Yo lo suspendí, pero le dejamos, por favor, gracias. ¿Qué pasó? ¿En qué nos quedamos? Ah, sí, entonces, si tiene excesivo líquido, ¿qué tengo que sospechar? Si me dicen que tuvo 4,000 de líquido. Polidrapnios. Sí, un polidrapnios, pero ¿qué sospecharía? ¿Qué podría sospechar? Atresia gastroesofágica. Esofágica, exacto. Muy bien, felicidades. Entonces, el Apgar nada más para puntualizar, a partir de que sale el cuerpecito del niño, que ya lo sacó el ginecólogo,
ese momento se empieza a contar mi minuto, no en el momento en que me lo entrega el ginecólogo, en el momento en que se alumbró completamente el paciente. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, continuemos. Sí, después tenemos lo que es la exploración física del recién nacido. En vamos a cuantificar, bueno, primero vamos a ver lo que es la somatometría. Vamos a registrar peso, talla, perímetro cefálico, perímetro torácico, perímetro abdominal, segmento, bueno, sí, medida del segmento inferior y también del pie, sus signos vitales, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura. Ok, ¿esto vas a decirle cómo se toma de forma adecuada? Sí, pero más adelante en exploración física. Luego tenemos el habitus pretérmino, término, bueno, vamos a ver si es de pretérmino, término, postérmino, si es hipertrófico, eutrófico o hipotrófico, como les había mencionado. Y también vamos a inspeccionar de manera general lo que es cabeza y cuello, tórax pulmonar, tórax precordial, abdomen, también lo que es el cordón umbilical, las extremidades, genitourinario y los reflejos primarios, pero les digo, más adelante vamos a hablar un poquito más de esto y también si tiene alguna malformación o no, si sí, tenemos que describirlas. Después vamos a tener lo que es la impresión diagnóstica, como el neonatólogo o el pediatra que recibió al neonato es cómo considera que está el estado general del neonato y finalmente Bueno, cumplir las... ¿cuál sería la impresión diagnóstica de un recién nacido que no tuvo problemas y que todo te salió eutrófico? ¿Qué diagnóstico tiene? Porque eso del equipo que rotó conmigo, por lo que no me entendió, que tiene que establecer esos diagnósticos. ¿Qué diagnóstico le pondrías? Tiene que tener un diagnóstico, ¿no? Sí. ¿Qué diagnóstico le pondrías a ese paciente? ¿Es de término, peso adecuado, talla adecuada? ¿Cómo le pondrías? Ya tuviste tus clasificaciones, ¿no? Ajá. Ya viste a través del capurro, que es un recién nacido de 39 semanas de edad gestacional, ¿verdad? Sí. Que tiene un peso de 3 kilos, te vas a tu gráfica y ves que está en el peso adecuado, eutrófico, ¿verdad? Hijo de madre que no tiene ninguna complicación, entonces está sano. ¿Cuáles son tus diagnósticos? ¿Cómo lo vas a poner ahí? Recién nacido sin complicaciones. Recién Pues, nacido ¿no? de término, por las semanas de edad gestacional y el examen físico. Entonces lo pongo recién nacido de término. Cuando yo haga mi análisis, que eso es lo que quiero que me hagan en la historia clínica, quiero que me pongan eso, recién nacido de término, porque por capurro tiene tales y tales características que me dan una sumatoria de tantas semanas y recién nacido de término se define de 37 hasta 42 semanas de edad gestacional, ¿de acuerdo? Esto es en el análisis, pero en la impresión diagnóstica es recién nacido de término que puedo ponerlo como peso adecuado para la edad gestacional, Sí. peso bajo para la edad gestacional o peso alto, o simplemente hipotrófico, eutrófico o hipertrófico. ¿De acuerdo? Entonces sería recién nacido de término que eutrófico y abajo clínicamente sano. O las patologías que tenga. ¿Sí me explicó? Sí. Esto siempre tiene que ir en nuestra hoja. Esa es nuestra impresión diagnóstica y no nada más la da el pediatra, la da quien recibió a ese bebé porque es el que va a determinar hacia dónde se va a ir, si va a comer o no va a comer y a dónde lo vamos a destinar. Continuemos. Sí, y pues finalmente está el apartado de las indicaciones que son lo que se tiene que seguir durante, aplicar lo que es la lactancia materna exclusiva, la profilaxis oftálmica, la vitamina K y los cuidados generales de enfermería. Y finalmente es la persona que atendió al recién nacido. El siguiente. Ahora, también tenemos aquí el mismo cuadro de los factores de riesgo para la reanimación neonatal. Y bueno, el neonato para recibirlo debe de haber un individuo capacitado, experto en los primeros pasos de la atención del recién nacido y también para la reanimación. Estos son los factores que habíamos visto el día de ayer para lo que es que podrían condicionar para la reanimación neonatal. Los factores de riesgos previos al parto tenemos la edad gestacional menor a las 36,07 semanas o la edad gestacional mayor.
preeclampsia o eclampsia, hipertensión materna, embarazo múltiple, anemia fetal, polidramnios, oligodramnios, hidropesia fetal, macrosomia fetal, restricción del crecimiento intrauterino, malformación o anomalías fetales significativas y sin atención prenatal. Son algunos de los ejemplos de lo que son factores de riesgo. Y también durante lo que es el parto, si es un parto por cesárea de emergencia, un parto asistido con forceps, la presentación en nalgas o en otra presentación anormal, anestesia general en la madre, terapia materna con magnesio, desplazamiento de la placenta, hemorragia durante el parto y todos los que vimos igual anteriormente. La siguiente. Esta es otra tabla de factores de riesgos donde los clasifica igual por madre, parto o del bebé. Son los mismos que la anterior, pero clasificados de otra forma. La siguiente. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan todos? Sí. Sí, sí se escucha. Ok. Sí. Bueno, ahorita vamos a ver algunas diapositivas que se repiten con el tema que vimos ayer, pero pues nada más vamos a puntualizar y ya después vamos a ver realmente la atención del recién nacido. ¿Cómo va a ser las condiciones en la sala de parto? Para poder entrar a atender un parto, se necesita un lavado de manos adecuado o quirúrgico, el uso de una pijama quirúrgica estéril, gorro, cubrebocas, botas, guantes estériles y protectores oculares. Esto dice la guía de práctica clínica que únicamente es para aquellas madres que no se identificó su tipo serológico o que tienen VIH. La siguiente, por favor. En la sala de parto debe haber múltiples equipos, entre ellos una cuna radiante en caso de que el bebé llegue a necesitarla, un reloj de pared con segunderos para llevar exactamente el tiempo y poder realizar las valoraciones adecuadas como la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, una balanza pediátrica para realizar la somatometría del recién nacido, un pediómetro, un flujómetro de oxígeno y aire, mezclador de gases y oxímetro de pulso, que fue lo que vimos ayer. Y en el carrito de paro debe haber tijeras estériles para cordón, un laringoscopio en caso de que el bebé necesite una intubación, máscaras anatómicas y bolsas autoinflables. La siguiente, por favor. Esta tablita también venía en la guía de práctica clínica y nada más puse las flechitas porque todo lo demás ya lo revisamos en la clase anterior. En el equipo para la aspiración se va a necesitar una pera de goma, que es un aspirador mecánico, o una sonda, o en su defecto una jeringa de 20 mililitros. Y en el otro de varios también podemos ocupar, bueno, se va a necesitar guantes, protección para el personal, una fuente de calor radiante, que ya lo habíamos mencionado, un reloj, cronómetro, una ropa blanca precalentada para recibir al neonato, un estetoscopio, cinta adhesiva, cánulas orofaringeas, un monitor cardíaco y un oxímetro de pulso. La siguiente, por favor. ¿Y qué les estaría faltando? Hablando de un nacido de término sano, ya pusieron sus pinzas, ya sus trapitos calientes, su protección, pues obviamente para una atención antiséptica para ustedes y para el recién nacido, su perijita de goma. ¿Qué está faltando? Los medicamentos para la profilaxis. Bueno, sí, aparte, antes de eso, ¿qué nos está faltando? A mí me lo van a entregar, yo tengo que tener una pinza para poder pinzar el cordón de lo que está de la placenta al recién nacido. Son 2 pinzas, ¿no? Porque una se queda en la placenta, que es la que pone el ginecólogo, y otra a mí. Y me faltaría el clamp o una cinta, ¿cómo se llama? Umbilical, para hacer la ligadura del cordón umbilical, porque esa no la hace el ginecólogo, la hace el que hace la atención inmediata del recién nacido, ¿verdad? Sí. Ok, doctora. Entonces, ¿a cuántos centímetros le debo decir que me deje la pinza de mi niño, de la base de su muñón umbilical, hacia donde está la pinza del ginecólogo? ¿A 15 centímetros? Más o menos 15, 13 centímetros, ¿verdad? ¿Y a cuánto lo voy a pinzar yo? Oh, eso no lo leí. Sí leí, bueno, más adelante viene lo del cordón umbilical,
pero decía ¿3 o que debe 4? de quedarse a 15. 3 a 4 centímetros. 100 centímetros más o menos, ¿verdad? Debemos de pinzar 2 a 3 centímetros, lo que sería el muñón umbilical. ¿Qué otra cosa? ¿Cuánto se retarda el pinzamiento? ¿Se debe retardar o no se debe retardar el pinzamiento del muñón umbilical y cuánto tiempo lo vamos a retardar? Sí, se tiene que Pues, retardar un 30 minuto. segundos. retardar como un minuto. Un minuto es lo que se recomienda, siempre y cuando el recién nacido esté en condiciones adecuadas para permanecer con la mamá así como está en la foto. No podemos bajar el recién nacido más allá de donde está la pelvis de la mamá, porque entonces podemos generar un paso excesivo de sangre de la placenta hacia el bebé y eso generaría policitemia, y tampoco puedo subir al bebé más arriba de donde está la pelvis de la mamá, porque entonces el recién nacido perdería sangre y nos generaría anemia. ¿Estamos de acuerdo? Indicaciones, si yo les digo para pinzar inmediatamente ese cordón umbilical, aunque el recién nacido esté llorando de forma vigorosa, ¿cuál sería? VIH en la mamá. No, ¿cuál sería? Paro cardíaco en la mamá. Ah, ese sería uno, ¿verdad? ¿Cuál sería el otro? ¿Qué es más frecuente? ¿Hemorragia posparto? Que esté con una hemorragia. En este caso, no posparto, sino con una hemorragia que por desprendimiento de placenta normoinserta, porque mi paciente se va a morir si no pinzo esa placenta, porque en vez de estar dándole sangre a esa placenta, la estaría perdiendo. Sería la única indicación para un pinzamiento inmediato y no retardado, junto con los otros factores de riesgo que ya vimos. Bueno, continuemos. Doctora, yo tengo una duda. Sí, También dígame. en lo de el pinzamiento del cordón umbilical, en la guía de práctica clínica mencionan que incluso puede ser hasta 3 minutos después porque es hasta que el cordón umbilical deje de latir. No hay nada que lo respalde, no hay una evidencia fuerte, o sea, se refiere así como 60, 90 segundos que tú puedes retrasarlo. O sea, se supone que lo que tú haces es que hay una pequeña transfusión de esa placenta hacia el bebé de sangre, pero realmente no hay evidencia fuerte de que si tú lo dejas más tiempo de ese minuto, 2 o 3 minutos, sea mejor para el bebé. Es igual. O sea, mi conclusión es la siguiente. Puedes hacerlo mientras el bebé esté bien al minuto o puedes hacerlo como límite hasta los 3 minutos. No va a pasar absolutamente nada. ¿Sí me explico? Sí, doctora. Ese es el periodo de tiempo, siempre y cuando el bebé esté en condiciones como para estar ese bebecito, así como lo tiene encima de esa mamá. Aunque ya en el entorno, les vuelvo a repetir, hospitalario en el que vivimos, si se fijan, esa mamá está en una camilla especial, que es una cama súper cómoda, ¿no? En donde puede mantener su bebé con el apego adecuado. Aquí en nuestros hospitales las salas son fríísimas, está helando los quirófanos donde meten esas mamás, y las mamás están en una mini mesita en la cual apenas están ellas cabiendo ahí. Entonces, por eso es que la realidad es que aquí muchas de las veces nosotros no realizamos el apego piel con piel al bebé porque no hay un espacio suficiente como para que la mamá pueda estar con el bebé de una forma segura, sin que el bebé se pueda caer. Entonces, muchas de las veces estas son las limitantes, pero bueno, si lo pueden realizar ustedes, pues es lo mejor para ese bebé. Ok, continuamos. Ok. Bueno, ahora seguimos con la evaluación inmediata. Esta puede ocurrir durante el intervalo entre el parto y el pinzamiento del cordón umbilical. ¿Qué va a suceder? Tenemos que hacernos 3 preguntas. Si es nacido a término, si tiene buen tono y si respira o llora cuando salió del canal del parto. En caso de que la respuesta a estas 3 preguntas sea sí, el neonato puede permanecer junto a la madre y ahí se va a calentar para mantener la temperatura normal y se va a colocar en vía respiratoria en posición normal para eliminar las secreciones. También se va a secar y se va a realizar la evaluación constante de los signos vitales. La siguiente, por favor. Como vimos también ayer, el primer paso para el recibimiento del bebé es evitar la pérdida de calor. Siempre se tiene que, bueno, en caso de que no se esté en contacto piel a piel con la madre, se debe tener bajo un foco de calor radiante de los 25 a los 27 grados centígrados. Un neonato puede enfriarse rápidamente porque se evapora el líquido amniótico de su piel. Entonces, por eso que se tiene que recoger en una toalla estéril, seca y previamente calentada. La siguiente, por favor.
También esto ya lo vimos ayer, que es el control del establecimiento de una adecuada respiración. En la guía de práctica clínica menciona que las secreciones únicamente deben ser aspiradas cuando son demasiadas. Es decir, en caso de un recién nacido vigoroso y que respira y llora espontáneamente, no se tiene que realizar. En caso de que no haya una respiración adecuada, como ayer lo vimos, bueno, la mayoría de las veces suele ser suficiente con la estimulación táctil, con palmaditas en los pies de los bebés o con frotar el tórax y las extremidades del recién nacido y ya con eso se va a tener una respiración efectiva en la mayoría de los casos. La Entonces, siguiente. acuérdense que siempre va a ser el A, B, C. ¿Qué quiere decir? Si mi recién nacido no respira o su respiración es irregular, lo primero que tengo que hacer es A. ¿Qué es? Aspirar las Aspirar secreciones. la vía aérea, Es vía aérea, ¿no? Entonces, Vía reposicionar, aérea. la vía aérea, ya sea si yo veo que tiene abundantes secreciones a través del aspirado con una perilla de goma, que primero tengo que aspirar, ¿qué? La boca. La boca La y luego boca y luego la nariz. nariz. y la nariz. ¿verdad? Porque son respiradores que orales, ¿verdad? Ellos nasales, que digan, no respiran por la boquita. Ellos son principalmente respiradores nasales. Si se obstruye la nariz, y si yo aspiro primero la nariz y no aspiro la boca, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es la adecuada técnica de aspiración? ¿Primero boca o nariz, o primero nariz y después boca? Primero boca Primero y boca Primero después nariz. boca y luego nariz. Y después nariz. Ok, entonces ellos son respiradores nasales obligatorios. Entonces, primero tenemos que aspirar la boquita y posteriormente de estimularlo bien, ya la naricita lo vamos a aspirar. ¿De acuerdo? La boquita la tenemos que liberar de secreciones, entonces nosotros volteamos la cabecita, lo posicionamos, ya dijimos, en una línea media, que no esté flexionada la cabeza mucho, ni hiperextendida, en una ligera hiperextensión, que eso se logra poniendo una almohadilla más o menos 2 centímetros por debajo de los hombros. Posteriormente yo voy a aspirar las secreciones, para eso voy a voltear la cabecita, ya sea del lado derecho o izquierdo, donde se acumulen las secreciones, y con la perillita voy a realizar una aspiración gentil, ¿verdad? Si el recién nacido tiene meconio, y eso no lo platicamos ayer y nadie nos acordamos, ese recién nacido se intuba, se realiza aspiración, ¿o de qué depende? ¿O se va a realizar todos los pasos iguales de la reanimación? Bueno, primero se limpia y luego se hace el aspirado, bueno, la limpieza gástrica, ¿no? No, recuerda que si el recién nacido está llorando, está vigoroso, con un buen esfuerzo, así tenga, en este caso, el líquido teñido de meconio, nosotros vamos a continuar con nuestros pasos, ¿verdad? Pero si vemos que su respiración, en este caso, no es adecuada, es irregular y el líquido está teñido de meconio, entonces está indicado que nosotros liberemos esa vía aérea de lo que sería esas secreciones. Ya no intubación, antes hacíamos intubación endotraqueal para hacer aspiración selectiva, pero ya no solamente se indica como liberación o aspiración de secreciones de esa cavidad oral y de la nariz, ¿de acuerdo? Y continuar con los pasos de la reanimación que ya comentaba su compañera, ¿no? Que es la estimulación táctil. Ok. Entonces, lo que corresponde al equipo de ustedes, pues realmente es el rubro del recién nacido sano, es decir, aquel recién nacido que respiró, que lloró. Ajá. Entonces, ¿cuáles son los pasos de reanimación o la secuencia de pasos de reanimación en el recién nacido que no tiene problemas? ¿Cuáles son? Bueno. Bueno, primero se inicia con lo que es la inspección general, ¿no? Determinar, por ejemplo, si es a término o postérmino. Los pasos básicos, o sea, tú ya hiciste tus 3 preguntas. ¿Puedes regresar la diapositiva? ¿Otra más? Tú estás recibiendo a tu recién nacido. Ya ayer hablamos de aquel que está el que no respira, el que necesita estímulo, el que está con bradicardia, todo eso ya lo vimos el día de ayer. Ahorita, hoy, que es del recién nacido sano, nosotros estamos contestando estas 3 preguntas. ¿Se trata de un recién nacido de término? Sí. ¿Tiene buen tono? Sí. ¿Respira y llora? Sí. ¿Cuál es la secuencia
de atención inmediata que yo le voy a brindar a ese recién nacido sano. ¿Qué es lo que establece sus guías de práctica clínica o lo que les entregué ayer, ¿no? Los manuales, bueno, no ayer, desde el otro día, de reanimación neonatal. Pues nada más sería aspirar y secar y calentar, ¿no? Exacto, y el apego inmediato hacia la madre. Y A la madre. ahí mismo, ¿qué voy a estar haciendo dentro de eso? Si el bebé sigue bien, voy a estar evaluando su transición. Entonces, esa transición... ¿Evaluar el Apgar? Exacto. Ahí voy a estar valorando el Apgar, ya pasó mi minuto, y dijimos que después de ese minuto, si todo sigue bien, entre eso y los 3 minutos tengo para realizar el pinzamiento del cordón, y ahora sí, retirar a ese bebé de ahí, llevármelo a una fuente de calor radiante, porque acuérdense que las alas está como a 20, 22 grados, y lo mínimo que se recomienda es que esté entre 32 y 33 grados de temperatura el sitio donde nosotros vamos a estar realizando lo que sería ya la evaluación secundaria. Recuerden, evaluación primaria es lo que está acá, que dijimos tono, respiración, ¿verdad? Esa apariencia que nos da. La evaluación secundaria que voy a realizar va a ser cuando ya establecí que mi paciente se encuentra en condiciones adecuadas como para que yo lo pese, lo mida, ¿verdad? Y realice toda esa exploración detallada que va a requerir. Continuamos, que eso es lo que ya me van a hablar ahorita, ¿no? Sí, doctora. Seguimos. La siguiente y la siguiente. Ok, ahora vamos a ver lo de la ligadura del cordón umbilical, que habíamos dicho que se tiene que sostener en un plano igual o inferior al perineo materno y tiene que estar envuelto sobre compresas o sobre una mesa auxiliar. Se recomienda pinzar el cordón, como ya habíamos dicho, de forma inmediata, es decir, a los 60 segundos, al minuto y máximo a los 3 minutos. Les digo que la guía de práctica clínica dice que también se puede pinzar hasta que el cordón deje de latir, que sea máximo a los 3 minutos. El corte debe realizarse al menos a 15 centímetros para que cuando éste seque y se contraiga no provoque un sangrado en el bebé. La siguiente, por favor. ¿Sí, Y tú ahora... crees que me dejarías 15 centímetros de cordón? Si estás teniendo una regla a tu lado, ¿cuántos son 15 centímetros? Mucho. ¿No? O sea, a eso nos referimos a dónde vas a pinzarlo, ¿no? De forma inicial antes de cortarlo, ¿no? Ok. Porque yo no creo que puedas traer ahí 15 centímetros momificados porque se vuelve súper duro, ¿no? O sea, sí tenemos la proporción. Pongan nada más una regla cuánto es esos 15 centímetros para que ahí pongas una pinza y así esté pinzado tu cordón. Ok, bueno, sigamos. La siguiente, por favor. Bueno, ahora se va a realizar la valoración del Apgar. ¿Qué va a evaluar el Apgar? La frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio, el tono muscular, la respuesta a la sonda nasal, que es un reflejo, y la coloración del bebé. También leí que, por ejemplo, el Apgar no va a determinar el estado de salud del bebé, únicamente va a identificar a los neonatos que van a requerir reanimación y va a predecir la supervivencia en el periodo temprano neonatal. Porque, por ejemplo, hay, bueno, como sabemos, entre más puntos se obtenga en esta valoración, es mucho mejor la, ¿cómo se podría decir? Pues sí, la ¿Adaptación? probabilidad de supervivencia de este bebé. Pero ha habido muchos casos en los que los bebés nacen y después mueren por muerte cerebral o complicaciones y tuvieron una puntuación alta en el Apgar. Entonces, esto no va a determinar el estado de salud, sino únicamente va a determinar quiénes son los bebés que van a recibir reanimación y cómo van a ¿Tú crees responder que a si no esta. tiene frecuencia cardíaca no determine su estado de salud? O sea, tiene 0 de frecuencia cardíaca y le das un Apgar de 0. ¿Tú crees que no determine su condición general de salud? Sí. Sí, ¿no? O sea, te está hablando que en ese momento tiene una alteración de la salud derivada, ya sea que en el macroambiente o en su microambiente,
presentó algún problema, matroambiente, mamá con lupus, múltiples problemas que generaron que tuviera una mala perfusión, ¿no? O que la mamá, por ejemplo, tuvo un trauma, ¿no? En el automóvil y entonces esa placenta se desprendió, tiene un choque hemorrágico y entonces el niño se ve privado de oxígeno y nutrientes durante el periodo de traslado de la madre a una unidad hospitalaria hasta su extracción. ¿Sí me explico? Entonces lo que nos va a hablar es de las condiciones que tiene ese recién nacido al momento de nacer y nos va a hablar también de las probabilidades de sobrevivencia y de secuelas o complicaciones que puede presentar. No es lo mismo que tengas un Apgar de 3 puntos a que tengas un Apgar de 7, que sigue siendo bajo, pero que puede recuperar en los siguientes minutos. No es lo mismo tener un Apgar de 3 al minuto y un Apgar de 9 a los 5, en los cuales una adecuada reanimación neonatal hizo que se elevara esa frecuencia cardíaca, que recuperara el esfuerzo respiratorio, que ese cerebro, ese corazón recibiera una adecuada perfusión, a que haya recibido una inadecuada atención o que no se haya logrado cumplir con esos objetivos que nos señala lo que sería en este caso la reanimación neonatal para poder recuperar a ese paciente. Nos habla de que su recuperación o sus condiciones al nacimiento no fueron las más apropiadas. De eso nos va a hablar, ¿verdad? Y pues obviamente todo tiene que ver si le falta oxígeno, si le falta sangre, si le faltan nutrientes a ese cerebro, pues las probabilidades de que ese niño tenga secuelas neurológicas, pues van a ser más importantes. Entre más bajo sea el Apgar, pues más probabilidades de secuelas neurológicas voy a tener, ¿verdad? Y la secuela más grave, pues puede ir hacia lo que sería la isquemia cerebral o la encefalopatía hipóxico-isquémica grave, que en un momento dado va a generar mayor inflamación del cerebro y nos puede llevar a la muerte cerebral. Ok, ¿qué más, doctor? Ok. Bueno, en esta valoración van a haber 3 puntuaciones que va de 0, 1 y 2. En el caso de la frecuencia cardíaca, cuando ésta está ausente, vamos a tener una puntuación de 0, menor de 100 una puntuación de 1 y mayor de 100 una puntuación de 2, que es la mejor. En el esfuerzo respiratorio igual. Ausente se pone 0, pobre o irregular 1 y bueno, y cuando el bebé nace llorando, 2. En el tono muscular, cuando el bebé nace flácido, es 0. Cuando tiene cierta flexión en sus extremidades va a ser una puntuación de 1 y cuando tiene un movimiento activo, puntuación de 2. En la respuesta a la sonda nasal, que es el reflejo, cuando este está ausente, únicamente no va a ser 0. Cuando este solamente gesticula va a ser 1 y cuando tose o estornuda va a ser 2. En la coloración del bebé, cuando es azul pálido, va a ser de 0. Cuando su cuerpo está rosado, pero las extremidades son azules, va a tener una puntuación de 1. Y cuando está totalmente rosado, sin signos de cianosis, va a tener una puntuación de 2. En la depresión severa, vamos a tener únicamente 0 a 3. Bueno, todas estas se van a sumar. Y cuando hay una depresión severa, es de 0 a 3. Y aquí se va a requerir una reanimación neonatal inmediata. En la depresión moderada, de 4 a 6 puntos, se debe evaluar cuál es el problema de acuerdo a sus signos vitales. Y en la puntuación normal, que es de 6 a 10 puntos, igual se va a seguir valorando. Como sabemos, esta puntuación se toma al minuto y a los 5 minutos. La siguiente, por favor. 5 minutos y luego a qué otro tiempo. O sea, si nosotros tenemos un Apgar bajo, por ejemplo, no se recupera, todavía tenemos un Apgar de 4, ¿no? A los 5 minutos, nosotros vamos a seguir contando el siguiente, que sería a los 10 minutos. 10 minutos. A los 10 minutos, ¿verdad? Voy a hacer una segunda evaluación hasta que mi Apgar se vea recuperado o cumpla el límite de tiempo que ya estableciste en tu diapositiva anterior, ¿de acuerdo? Entonces, si mi paciente tuvo 3 al momento de nacimiento, pero yo le di una adecuada reanimación, para los 5 minutos muy probablemente yo ya voy a tener un Apgar por lo menos de 7, de 8 o de 9 inclusive, ¿no? Entonces, esa es la importancia.
¿De acuerdo? De manera inicial, o sea, cuando nace el bebé, nosotros no estamos aplicando de forma inmediata el Apgar, estamos ocupando algunos puntos que sí se pueden evaluar, ¿no? Desde que lo estamos viendo. Ajá. Pero la evaluación ya detallada lo vamos a realizar nosotros, el Apgar, hasta el minuto. Es decir, yo estoy viendo, el Apgar no se valora al momento de nacer, sino se valora hasta el minuto. ¿Por qué? Porque dijimos que aquellos pacientes que tuvieron un insulto de hipoxia, que no fue por mucho tiempo, sino fue de una breve duración, como ya había explicado su compañero en las diapositivas iniciales del día de ayer, van a responder a la estimulación, liberación de vía aérea, ¿verdad? Con la aspiración, el posicionamiento adecuado de la cabecita y el secado gentil con estimulación del paciente y a veces con brindándoles oxígeno suplementario, esos pacientes al minuto ya tienen un adecuado tono, un adecuado esfuerzo y una adecuada coloración. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos una serie de acciones que se establecieron, que se realizaban dentro del minuto de nacimiento. Muy bien, continuemos. Sí, doctora. Bueno, la siguiente valoración que se debe tomar en cuenta es la de Silverman-Anderson. Este va a evaluar la función respiratoria del recién nacido y se van a tomar en cuenta 5 parámetros. La primera es la disociación toracoabdominal. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a poder observar cómo se eleva el tórax y el abdomen a la hora que el bebé respira. En el grado 0, bueno, en esta escala es importante mencionar que de acuerdo a que se tenga una puntuación más baja, va a ser mejor el estado de salud del bebé. Entonces, en la disociación toracoabdominal, cuando se sincroniza la respiración y los movimientos toracoabdominales, se va a tener una puntuación de 0. Pero, perdón, la escala de Silverman, ¿para qué me sirve? ¿Qué evalúa? La función respiratoria del recién nacido. La presencia o ausencia de dificultad respiratoria en el recién nacido. Es una escala de valoración de dificultad, de dificultad respiratoria del recién nacido. 0 no tiene, 6 pues ya tiene una dificultad moderada, 7 ya tiene una dificultad grave, 1 y 2 pues es una dificultad leve, ¿de acuerdo? Valora la ausencia o presencia de dificultad respiratoria, ¿de acuerdo? Ok, doctora. ¿Menciono todos los rubros o ya le cambio de diapositiva? No, como quieras tú. Ah, ok. Bueno, como decía de la disociación toracoabdominal, cuando es sincronizada, es decir, cuando se eleva al mismo tiempo el tórax y el abdomen, se tiene una puntuación de 0. En el grado 1 se va a ver una desincronización, es decir, a veces se va a elevar el abdomen y a veces se va a retraer el tórax. Y en el grado 2, que es la más grave, únicamente vamos a ver una respiración abdominal, pero el tórax nunca se va a elevar. En las retracciones intercostales, estas siempre deben de estar ausentes, pero en caso de que haya dificultad respiratoria, en el grado 1 van a ser ligeramente visibles las retracciones intercostales y en el grado 2 van a ser marcadas y esto ya va a ser más grave. En la retracción subsifoidea, vamos a visualizar el sifoides. Esta nunca debe existir, entonces si no hay, es una puntuación de 0. Cuando es ligeramente visible, es la puntuación de 1. Y cuando es muy marcado, es decir, se ve como un hundimiento entre las costillas y el sifoides, vamos a tener un grado 2. El aleteo nasal tampoco suele existir y no es normal. En caso de que se vea un mínimo aleteo nasal, va a ser un grado 1. Y en el caso de que esté marcado, va a ser un grado 2. Y en el quejido expiratorio, a pesar de que los neonatos van a tener ruidos respiratorios, el quejido expiratorio nunca debe existir, pero por eso debemos evaluar con nuestro estetoscopio. En caso de que solo sea audible con estetoscopio va a ser una puntuación de 1, y cuando este sea audible, incluso sin el estetoscopio, va a ser una puntuación de 2. Ok, ¿por qué se da el quejido, doctores? El quejido. Puede ser por una taquipnea. No, ¿Una ¿por qué se taquipnea? da? ¿Cuál es el mecanismo que genera que se produzca el quejido? ¿El cambio de circulación? No, porque estos alveolos están cerrados, entonces se tratan de andar abriendo. ¿No es por eso? Nosotros tenemos, ayer hablamos de la presión positiva, ¿no? De la vía aérea, ¿sí o no?
Normalmente Sí. nosotros cuando inspiramos hacemos una presión negativa. Lo que hace el quejido es un mecanismo de compensación cuando un paciente tiene insuficiencia respiratoria en el cual la glotis, en vez de que se levante y se abra para que entre bien y salga bien el aire, cuando nosotros expiramos se mantiene parcialmente cerrada y entonces se escucha ese sonido característico. Esto es con la finalidad de tratar de incrementar lo que sería nuestro volumen residual para incrementar el volumen dentro de estos pulmones y tratar de aumentar la oxigenación. Entonces, el quejido nunca va a ser algo que se escuche de forma normal, siempre va a indicar que hay una patología pulmonar, en este caso, y es un mecanismo de compensación, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener siempre, va a estar presente en los procesos de la vía respiratoria, cuando hay problemas, ¿de acuerdo? Sí, doctora. Sí, gracias, doctora. Bueno, ya como mencionó la doctora, de 0 puntos el bebé no va a presentar ninguna dificultad respiratoria. De 1 a 3 es leve, de 4 a 6 es dificultad respiratoria moderada y de 7 a 10 es una dificultad respiratoria severa o grave. La siguiente, por favor. ¿Esto me va a servir para qué, doctora? O sea, yo ya lo catalogué como leve, ya lo catalogué como moderada, ya lo catalogué como severa. ¿Para qué me va a servir a final de cuentas aplicarlo? Para saber cuál es el paso siguiente para regular la respiración del bebé. ¿Cuál va a ser mi tratamiento, verdad? Si una fase 1, una fase 2 o una fase 3, llámese secuencia de intubación y ventilación mecánica. Fase 2, una ventilación no invasiva, que ya ayer lo hablaban perfectamente bien, o una fase 1, que sería solamente oxígeno a flujo libre o unas puntitas nasales, ¿verdad? Sí, doctora. La siguiente. Ya, gracias. También se debe realizar la profilaxis en el bebé. ¿Qué va a suceder con esto? Leí en la guía de práctica clínica que igual, si es posible, se debe realizar ahí mismo en la sala de parto. La profilaxis principal es la de la vitamina K. Esta es para la enfermedad hemorrágica y se realiza en el tercio medio del muslo. Se debe administrar 1 miligramo de vitamina K en caso de que el neonato sea mayor a 2.500 gramos. Y también algunos padres se oponen a la administración intramuscular, entonces existen administración vía oral, pero se debe advertir a los padres que la eficacia de esta administración no es la misma que intramuscular y que requiere múltiples dosis. La siguiente, por favor. También se debe hacer profilaxis para evitar la conjuntivitis por diferentes microorganismos. En el caso de la profilaxis de conjuntivitis por clamidia, se va a administrar cloranfenicol y en el caso de conjuntivitis por clamidia o gonococo, se va a administrar nitrato de plata. Leí que el más común es el nitrato de plata. El siguiente. Después de que se realizó todo esto, se va a facilitar el contacto madre-hijo para fomentar la lactancia materna. Es muy importante este contacto ya que va a regular la temperatura del bebé y va a favorecer un vínculo temprano para el comienzo de la lactancia en las próximas 12 horas. La siguiente, por favor. También en el caso de las vacunas son muy importantes. Estas no se deben realizar inmediatamente en el periodo neonatal temprano, se pueden realizar en las próximas 12 horas. ¿Cuáles se van a administrar? La antihepatitis B y también la vacuna contra la tuberculosis. La siguiente, por favor. Otra cosa muy importante es la identificación del neonato. Este brazalete leí que se puede poner en la muñeca o en el tobillo. ¿Qué debe tener este brazalete? Va a tener el nombre y apellido de la madre, el número de afiliación a su seguro, la fecha y hora de nacimiento del bebé, el sexo, el peso, la talla, el perímetro cefálico y el tipo de parto. Y en un apartado diferente, que es donde se van a tener los datos del bebé, se va a colocar la huella de su pie. La siguiente. Se va a realizar un examen general en el recién nacido. Algunos se realizan en el periodo neonatal temprano y otro de 12 a 24 horas después. ¿Qué se va a evaluar en el examen general del periodo neonatal temprano?
todo lo que es referente a somatometría, que sería el peso de un neonato sano a término oscila entre los 2.500 gramos a los 4.000 gramos, o 2,5 kilos y 4 kilos. La talla debe estar entre 48 a 51 centímetros. Más abajo, bueno, una talla menor a esto va a determinar que un bebé puede ser pretérmino o que tuvo alteraciones en el crecimiento, y mayor es que un bebé es macrosómico. El perímetro cefálico también va a ser de 48 a 51 centímetros. Más adelante vamos a ver las alteraciones de estos perímetros cefálicos, qué enfermedades pueden indicar. Y la longitud del pie debe ser de 7 a 8 centímetros. La siguiente, por favor. Otro parámetro importante a evaluar sería el perímetro torácico. El perímetro torácico es de 31.1 centímetros más o menos 2 centímetros. Y el perímetro abdominal es de 28.1 centímetros más o menos 3 centímetros. La siguiente. Entonces difiere mucho de lo que estabas comentando, ¿no? ¿Perdón? La anterior diapositiva. Esto que pusiste aquí de 33.6 más menos 1.5 centímetros es lo que normalmente tiene un recién nacido. Tú nos habías puesto de 48 a 51 centímetros de perímetro cefálico en la diapositiva anterior, ¿verdad? Sí. Es que, bueno, lo encontré en diferentes fuentes. Encontrarme cuál es el perímetro cefálico normal. Y si yo tengo 51 centímetros de perímetro cefálico en un recién nacido, lo considero normal o no, ¿de acuerdo? Entonces en la próxima clase me van a decir cuál es el valor real de estos dos. Esas son las estimaciones más o menos que yo puedo tener, ¿verdad? Las que voy a medir para saber si está desviado o no. Y también para eso voy a tener gráficas, porque dependiendo de la edad, pues voy a tener cambios, ¿verdad? No va a ser lo mismo en uno de 36 semanas que en uno de 40 o 42 semanas. Sí, doctora. La siguiente, por favor. Bueno, en un examen físico completo, que generalmente se realiza 24 horas después del periodo neonatal temprano, se van a identificar primero malformaciones, la permeabilidad de fosas nasales, esófago y anal, y otro muy importante que es el signo de Ottolani y Barlow. La permeabilidad de fosas nasales y la permeabilidad esofágica, ¿yo la deba determinar 24 horas después? No, se realiza inmediatamente después del parto. Ok. Pero en el examen físico completo, si hay alguna alteración, puede revisarse también. Sí, o sea, nosotros vamos a realizar de vuelta una exploración complementaria, pero nosotros dentro del examen físico inicial tenemos que hacer siempre un examen físico completo. Y lo primero que debo de ver es que tenga permeabilidad de esas coanas y permeabilidad esofágica, porque ese paciente, pues de eso depende de su vida, ¿verdad? Entonces, esto no se realiza 24 horas después, se realiza en el momento en que estoy realizando la exploración secundaria. Acuérdense, primaria, primero voy a establecer si requiere alguna acción inmediata para salvaguardar su vida. Si no, si el recién nacido está en condiciones adecuadas, es decir, no tiene ningún problema, vamos a realizar de forma complementaria, antes que cualquier otra acción, lo que sería una exploración secundaria, que es lo que estás hablando, ¿no? Ok, Sí, continuamos. Y también les mencionaba los signos, por ejemplo, de Ottolani y Barlow, que van a identificar las displasias congénitas de la cadera. La siguiente, por favor. Primero debemos de identificar los signos vitales para saber qué es lo normal y qué no es normal en un neonato. No lo traes en orden. ¿Por qué tu exploración está saltada? ¿A poco así exploras tú? No. ¿A poco te vas de la cabeza y luego te vas a los pies y luego te regresas a la panza y así? No, ¿Cómo es el orden? Lo tengo en orden. Ok, bueno, vamos, continuamos. Ok. Bueno, la temperatura normal de un neonato es de entre los 36.5 grados centígrados. Puede tener una variación de 5 más
La frecuencia respiratoria es de 40 a 65 respiraciones por minuto y esta suele ser arrítmica. En el caso de los recién nacidos, a veces suceden pausas de 15 segundos y se llama respiración periódica. La frecuencia cardíaca debemos tener de 120 a 160. En el periodo neonatal inmediato podemos llegar hasta 180 latidos por minuto y este puede aumentar con el llanto, la actividad y la respiración rápida. Y la frecuencia cardíaca disminuye cuando el neonato está dormido o está tranquilo. La presión arterial también va a variar de acuerdo al periodo neonatal en el que se va a encontrar. En el nacimiento va a ser de 80/46, a las 24 horas de 85/40 y a los 20 días de 90/50. La siguiente, por favor. Ahora sí vamos Estos a... valores, ¿la exploración de dónde me la sacaron esto? Del Nelson de Pediatría y del Cruz. Ok. Bueno, me recuerdan que les mande un libro, el Rodríguez Bonito, para lo de neonatos y para que puedan sacar todo, puedan volver a releer la exploración. Viene breve y viene bien. Ok, continuamos. La piel, bueno, vamos a evaluar la piel del neonato. Esta, recordamos que... ¿Perdón? Bueno, esta va a regular la temperatura y la piel normal debe ser fina, delicada y la bibliografía menciona un color rosa o un rojo oscuro. En caso de cianosis, nos puede indicar una insuficiencia circulatoria, anemia, inestabilidad vasomotora o una circulación periférica lenta. Y en el caso de que se encuentre palidez de la piel, puede mencionar una asfixia, anemia, shock o un edema. La siguiente, por favor. Primero vamos a iniciar con la exploración de la cabeza. Bueno, ahorita vamos a ver los percentiles, pero encontré en la OMS que un perímetro cefálico en promedio es de 35 centímetros. Se debe realizar una palpación detallada con los dedos por las líneas de sutura para determinar el tamaño de las fontanelas. Aquí tenemos una fontanela, bueno, en las imágenes se muestra una fontanela anterior, una fontanela... Yo creo que esto lo dejamos así y hay que volverlo a preparar. O sea, acuérdate que la exploración física siempre va a ser céfalo-caudal y como tal puedes hacerlo también por órganos y por sistemas. Y acuérdate que siempre va que inspección, ¿no? Luego, ¿qué sigue? Palpación. Palpación. Luego sigue después. Percusión. Percusión. Y auscultación. Percusión y Todo auscultación. esto es todo en ese orden que lo tienes que hacer. Está, o sea, la clase como que se va de aquí, se va para allá y se va para acullá. Ustedes están en un periodo de formación en el cual lo deben de hacer de forma sistematizada, porque si no se les va a olvidar. Entonces, la exploración, lo dejamos hasta aquí porque tengo, yo quiero regresar a ver a mi paciente. Pueden terminar de leerlo en el libro que les voy a mandar, la exploración de lo que nos faltaría, y si quieren, yo te sugiero que lo hagas en el orden correspondiente, lo leas, voy a tratarles de mandar en el transcurso del día el libro, y si quieren, complementemos en la clase lo que nos falta. Y si no, pues ya lo tendrán que terminar de leer en su casa. Está un poquito revuelto, es decir, te me vas de piel, luego cabeza, luego aquí no me pones la implantación del cabello, ¿verdad? Que es importante. O sea, todas las características que tan solo a la inspección yo tengo que hacer de esa cabeza. El tipo, ¿verdad? Cómo es. Tenemos turricéfalo, dolicocéfalo, braquicéfalo, etc. Todo esto es lo que nosotros vamos a ver aquí en lo que sería tan solo la inspección de cabeza, ¿de acuerdo? Junto con la implantación de pelo, el tipo de pelo, o sea, muchas patologías también se ven en el pelo, por ejemplo, defectos congénitos inherentes a trastornos de lo que sería del almacenamiento del cobre, por ejemplo, el pelo está así como rojizo, son pacientes que se ven con un pelo rojizo, y lo tocas, pues se siente como alambre, ¿no? Se siente duro ese pelo. Entonces, desde ahí yo estoy detectando ciertas patologías. Entonces,
pues si no tuviera anexos cutáneos, no tuviera pelo, pues yo sospecho otro tipo de patología. Entonces sí necesito que me complementes la inspección, como dijimos, palpación, si tiene percusión y auscultación, ese órgano en una forma ordenada y sistematizada. Entonces ustedes me avisan o me dicen de una vez qué día lo quieren ver, o si ya ustedes complementan lo que resta de la exploración del recién nacido, ya por su cuenta, y les voy a mandar el libro. Díganme, porque ya me tengo que ir con mi paciente. Lo completamos, doctora. Ok, bueno, entonces me avisan si me van a querer ver, qué día, me lo ponen, me lo mandan en el chat, decídanse. Tenemos nosotros, se supone que reservado el horario de 10 a 12 para nuestras clases, y pues bueno, ahí me avisan la fecha, ¿de acuerdo? Entonces, mañana, ¿qué tema estaríamos viendo? Doctora, es que lo que pasa es que de esta exposición también falta atención del pretérmino. Ok, Nos pidió que habláramos de nutrición y todo lo de atención del pretérmino. tenemos que Entonces, hablar de la alimentación que le vamos a dejar tanto al recién nacido de término como al pretérmino. Si la mamá no tiene leche, pues el recién nacido tiene que comer, ¿no? Entonces yo le tengo que estimar el volumen de acuerdo a su capacidad gástrica, cuánto le voy a dar, ¿no? No le voy a decir, sí. dele poquito, dele muchito, le tengo que poner a la enfermera cuánto le tiene que dar. Entonces, eso fue lo que yo les pedí, indicaciones de un recién nacido sano. En caso, ya dijo su compañera bien, seno materno está indicado, pero muchas mamás primerizas, en las primeras 24 horas o dentro a veces de los primeros 2 o 3 días no tienen nada de leche, y entonces ese recién nacido pues, se va a morir de hambre y deshidratación, sobre todo de hipoglicemia y deshidratación. Entonces necesitamos saber cómo vamos a indicar esas fórmulas complementarias que le podemos dar al bebé para que se nutra mientras la mamá logra conseguir una lactancia exitosa, ¿verdad? Entonces todas esas indicaciones que yo le pongo a la enfermera que va a realizar, cómo las voy a realizar, y, o sea, cómo se las voy a anotar y en qué orden. Eso es lo que les había comentado. Y aparte de eso, pues ya nada más lo que les decía, ¿no? O sea, hacer la exploración, por favor, en orden, o sea, céfalo, caudal, y pues obviamente igual, como dijimos, inspección, etc, etc, etc. ¿Sales? Entonces, díganme qué día lo vemos y en qué horario lo quieren ver. Es que, bueno, todos tenemos rotaciones, pero creo que a diferentes horas, entonces sería cosa de ponernos de acuerdo para no interferir en las actividades de los demás. Porque yo mi horario en sí es de 10 a 12, ¿sales? Y ya ahorita yo también ya tengo que regresar a hacer mis actividades en mi servicio, ¿sales? Entonces, sí nos falta nada más, eso te digo, aquí sí se me hace demasiado revuelto, pues, como lo estamos viendo. Entonces, doctora, si pudiera darnos de su tiempo, ¿en qué horario sería? Bueno, o sea, de 10 o Mira, sea, yo para ver a de qué hora 10 se a puede 12, conectar. el Ajá. horario que puedan. Ajá, y Ah, nada ok. más que se haga ordenado, les voy a mandar el libro, prácticamente léanlo, compréndanlo y plásmenlo ahí. No es algo que sea tampoco muy largo, es muy sencillo, solamente hay que seguir un orden y una serie de cosas que nosotros vamos a revisar para poder detectar ciertas patologías que son más frecuentes en el recién nacido de término y otras en el pretérmino, ¿sales? Entonces, les mando el libro, lo leen y ya nada más me avisan en el transcurso de la siguiente semana qué día lo quieren, y si lo quieren por la tarde, yo solamente puedo del horario que sería entre 4 y 6 de la tarde. Ajá, porque tengo que ir a trabajar a otro lado, entonces de 4 a 6 sería el horario en que podríamos también de la tarde reponer la clase para la siguiente semana. Ya me avisan para que la complementemos bien y no anden, porque yo sé que tienen también otras actividades, otras cosas que hacer, completen bien la clase y ya vemos lo que nos faltó de la exploración del recién nacido de una forma adecuada en el transcurso de la semana, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, el día que consideren que ya tienen bien preparada esa exposición. Yo al ratito les mando el libro, ¿sales? Entonces ya me mandan mensaje qué día van a querer y en qué horario. Y mañana estaríamos viendo la clase igual en este horario a las 12. ¿Qué clase tenemos mañana?
Asfixia. Asfixia perinatal. Si la tienen bien preparada o modificamos la fecha. Pues Bueno, es que todavía estamos investigando información, entonces, y todavía no terminamos de hacerla, entonces no sabríamos. El lunes, ¿sale? Podemos tener 2 clases conjuntas siempre y cuando pues todo esté más o menos bien. O sea, la clase de ayer estuvo bien coordinada, estuvo bien preparada. Felicito al equipo. Necesitamos nada más tener un poquito de orden. La clase está bien, pero sí aquí hay un poquito de desorden a la forma en que nosotros exploramos al paciente. Y lo vemos cuando ustedes vienen, porque exactamente eso es lo que les hace falta, tener un orden y seguir una secuencia dentro de la exploración para que la puedan hacer de una forma apropiada. Entonces, bueno, nos vemos, me avisan por WhatsApp cómo quedamos y también cuando se reprograma la clase de mañana, si es que todavía no está completa. Ya les mandé el Avery, ahí viene un poquito de asfixia, les voy a mandar otros 2 o 3 libros de neonatos para que puedan sacar más información. Cuídense, me tengo que retirarnos. Sí, muchas gracias, doctora. Sí, muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego.